Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de vuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Camino di catechesi sulla preghiera. Oggi e la prossima settimana. En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy y la próxima semana, queremos ver cómo, gracias a Jesucristo, la oración se abre de par en par a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mar inmenso de Dios amor. Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios. Es Él quien hizo esto. Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È ciò che afferma l'Apostolo Giovanni a conclusione del prologo del suo Evangelo. Es lo que afirma el apóstol Juan en la conclusión del prólogo de su Evangelio. Il Figlio unigenito. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Jesús nos ha regalado la identidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noi davvero non sapevamo come si potesse pregare. Nosotros realmente no sabíamos cómo se podía rezar, qué palabras, qué sentimientos y qué lenguajes fueran apropiados para Dios. En esta petición dirigida por los discípulos al Maestro, que a menudo hemos recordado durante estas catequesis, está todo este tanteo del hombre, sus repetidos intentos, a menudo fracasados, de dirigirse al Creador. Señor, enséñanos a orar. No todas las oraciones son iguales y no todas son convenientes. La Biblia misma nos atestigua el mal resultado de muchas oraciones que son rechazadas. Quizá Dios a veces no está contento con nuestras oraciones y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios mira las manos de quien reza. Para hacerlas puras no es necesario lavarlas. Si acaso es necesario abstenerse de acciones malvadas. San Francisco rezaba: Nullo homo ene dignute mentovar, es decir, ningún hombre es digno de nombrarte. Pero quizás el reconocimiento más conmovedor de la pobreza de nuestra oración floreció de la boca de ese centurión romano que un día suplicó a Jesús que sanara a su siervo enfermo. Él se sentía completamente inadecuado. No era judío, era oficial del ejército de ocupación. Pero la preocupación por el siervo le hace osar y dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Es la frase que también nosotros repetimos en cada liturgia eucarística. Dialogar con Dios es una gracia. Nosotros no somos dignos. No tenemos ningún derecho de acampar. Nosotros cojeamos con cada palabra
y cada pensamiento. È la porta che ci apre. Pero Jesús es una puerta que se abre. Es la puerta que abre el diálogo con Dios. Perché l'uomo dovrebbe essere amato da Dio? ¿Por qué el hombre debería ser amado por Non ci Dios? sono ragioni evidenti, No hay razones non c'è evidentes, proporzione. no hay proporción. Tanto è vero che in buona parte delle mitologie Tanto es así que en non gran è parte de las contemplato il mitologías caso no di está un Dio che si contemplado el preoccupi caso de un delle Dios vicende que se umane. preocupe por las situaciones humanas. Esse sono Es fastidiose más, estas e son noiose, molestas del y tutto aburridas, trascurabili. completamente Ricordiamo una insignificantes. frase di Dio al Recordemos suo una popolo, frase de Dios a su pueblo, ripetuta nel Deuteronomio. repetida en el Deuteronomio. Piensa, Quale popolo ¿cuál ha i pueblo suoi dei tiene vicini sus a dioses voi, cercano a loro, a su come pueblo, voi a avete me ellos, vicino como a voi? ustedes me tienen cerca a mí? Questa vicinanza Esta di Dio cercanía de Dios è la rivelazione. es la revelación. Alcuni filosofi dicono che Dio può solo pensare se stesso. También para Semmai siamo Aristóteles, noi Dios puede umani che pensar cerchiamo solo di en sí mismo. intuire la divinità En todo e di caso, risultare somos los gradevoli humanos altrui. los que intentamos Di qui il impresionar dovere a di la divinidad religione, y resultar con un agradables corteo a di sus ojos. sacrifici e di devozione De aquí el da deber offrire a de continuazione religión, per con la procesión de ingraziarsi un Dio sacrificios y molto, devociones, un a Dio ofrecer indifferente. continuamente para congraciarse Claro, con un Dios mudo indiferente. solo è stato Gesù, Ha solo sido è solo stato Jesús. la rivelazione Ha di sido Dio la prima di revelación de Dios antes de Jesús, Moisés, quando Dio si è presentato, cuando Dios se è presentó. stata la Bibbia, aprirci il cammino del Ha dialogo sido con la Dio. Biblia que nos ha abierto el camino de diálogo Quale con Dios. popolo ha i suoi dei Recordemos cuál vicini a loro pueblo come tu tiene sus dioses hai me cercanos vicino a te. a ustedes Questa como tú vicinanza lo di Dio tienes, che ci apre como il ustedes lo dialogo con Lui. tienen cercano. Un Dio che ama l'uomo. Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo. Un Dios que ama al hombre, Come mai nosotros Dio ama me? nunca hubiéramos tenido Se la non valentía avessimo de conosciuto creerlo Gesù. si no hubiéramos La conocido a conoscenza di Jesús. Gesù ci ha fatto capire questo, ci ha Conocer a rivelato. Jesús nos ha hecho entender Lo esto, nos ha scandalo, revelado. che troviamo scolpito nella Es el parabola del Padre escándalo que misericordioso encontramos grabado o en la quella del parábola pastore del Padre che va in cerca della misericordioso pecora o en la perduta. del pastor que va en busca de la Racconti del oveja genere perdida. non avremmo potuto concepirli, nemmeno Historias de comprenderli, este tipo se no non hubiéramos avessimo podido incontrato Gesù, concebirlas, ni siquiera quale Dio è comprenderlas, disposto a si no morire per gli hubiéramos uomini, encontrado a Jesús. ¿Qué quale Dios Dio está ama dispuesto sempre a e morir por los pazientemente, hombres? ¿Qué Dios senza ama la pretesa siempre di y essere riamato, pacientemente, sin pretender quale ser Dio amado a accetta cambio? la tremenda Que mancanza Dios di acepta riconoscenza di la un tremenda figlio falta che de richiede in reconocimiento anticipo de un hijo l'eredità, que se ne pide va via un di adelanto casa de la herencia y se va de casa sperperando tutto. malgastando todo. È Gesù a rivelare il cuore di Dio. Es Jesús el que revela el Così corazón de Gesù ci Dios. racconta con la sua vita Así in che Jesús misura nos cuenta Dio con sia su vida padre. en qué medida Dios es Nessuno Padre. è padre come Lui. Nadie es Padre como La Él. paternità La paternidad, che è vicinanza, que es cercanía, compassione, compasión tenerezza. y Non ternura. dimentichiamo queste tre No parole olvidemos che estas sono lo stile tres di Dio. palabras que son el Vicinanza, estilo de Dios: compassione, tenerezza. cercanía, È il modo di compasión y ternura. esprimere Es el la modo sua de paternità expresar su paternidad con noi. para con nosotros. Noi immaginiamo a fatica e molto da lontano l'amore di cui la Trinità Nosotros imaginamos Santissima è con gravida dificultad y e muy quale abisso di lejos, benevolenza muy de lejos reciproca el amor del que la intercorre tra Padre, Santísima Figlio e Trinidad está Spirito Santo. llena. Y qué abismo de Icone mutua orientali ci benevolencia lasciano existe entre el Padre, el Hijo y el intuire Espíritu qualcosa Santo. di Los questo iconos mistero orientales che è nos dejan l'origine e intuir la algo gioia de este di tutto misterio que es l'universo. el origen y la alegría de todo el universo. Soprattutto era lungi da noi
credere che questo amore divino Sobre todo si estaba sarebbe lejos de dilatato nosotros creer que este approdando amor sulla divino nostra se sponda umana. expandiría, alcanzando Noi nuestra siamo orilla il humana. termine di un amore che non trova eguali Somos sulla el terra. fin de un amor que no tiene Il igual en la Catechismo tierra. spiega: El la santa catecismo umanità di explica, Gesù la è la santa via mediante humanidad la de quale lo Jesús Spirito es, Santo pues, ci el insegna a camino por pregare el que el Espíritu Santo Dio nostro Padre. nos enseña a orar a Dios Questa è la nuestro grazia Padre. della nostra Y fede. esta es la gracia de nuestra fe. Davvero non potevamo sperare vocazioni Realmente più no alte. podíamos esperar La humanità vocación di más Gesù, alta. Dio fatto La vicino, humanidad de Jesús, ha reso Dios disponibile per noi cercano a la nosotros vita en stessa Jesús, della Trinità. ha hecho posible, Aperto, disponible para spalancato nosotros la vida misma de questa la porta del Trinidad. mistero dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y de la próxima semana, contemplamos cómo, gracias a Jesús, la oración nos abre de par en par al misterio inmenso de la Santa Trinidad, a las profundidades del Dios del amor. Nadie ha visto al Padre, ha sido Jesús quien nos lo ha revelado. Sin Él nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios. Ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre. La Biblia nos da varios ejemplos de súplicas que Dios no aceptó, porque no todas las oraciones son buenas. Sin embargo, es Jesús que colma nuestro anhelo enseñándonos a orar. Por eso nos hace bien reconocer la pobreza de nuestra oración, como el centurión del Evangelio. Pensemos en la inmensa gracia que significa dialogar con Dios, que una palabra suya baste para que seamos salvados. Nada hay en nosotros que justifique su amor, no hay proporción. Los antiguos filósofos, a malas penas, consideraban que fuera posible, con sacrificios y devociones, congraciarse con un Dios mudo e indiferente. Jesús, en cambio, con su vida nos demuestra en qué medida Dios es Padre y que nadie es Padre como Él. Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el Padre misericordioso que sale al encuentro del Hijo pródigo. ¿Qué Dios estaría dispuesto a morir por los hombres? Amarlos siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podríamos siquiera concebir el abismo infinito del amor de Dios? ¿Cómo creer que ese mar de misericordia se había extendido hasta llegar a la orilla de nuestra humanidad? Nosotros solo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la santa humanidad de Jesús, pues es el camino por el cual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad. Muchas gracias.
y nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica del Santo Padre Francisco. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.